Empezamos a grabar. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la latitud o el momento en el que estén escuchando este episodio. Estamos en una nueva emisión de Mugre Centauros y el día de hoy estoy sumamente emocionado porque tenemos un invitadazo. Eh, Él viene del pueblo de Asturias, es español, es uno de los bigotes más bellos que tiene que tienen allá del otro lado del charco, una de las mejores voces y de las mejores plumas de España, que es Pablo On Destruction. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, un honor, una presentación tan amigable. Da gusto. Pero no solamente nos acompaña el día de hoy Pablo, sino que también nuestros colaboradores de siempre, que es Alfredo Villar y Ángel Santiago. ¿Cómo están, bros? ¿Cómo se encuentran? Bien, súper emocionado por este episodio. Es el invitado de más alto perfil que tenemos hasta el momento. Y oye, súper accesible. En serio, qué emoción que estés con nosotros, Pablo. Muchas gracias. Ya tengo ganas de entrarle a la conversación. Igual, es la primera vez que hablo con alguien igual tan importante y pues está súper bien, igual muy emocionado. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a vosotros, de verdad. Pues nada, ¿no? Empezando con uno de los temas. No sé si en algún momento te aventaste a ver cuál era el perfil de nuestras entrevistas o el perfil de lo que hacemos, pero la semana pasada hicimos un podcast, un episodio sobre esta nueva película de Andrés Villeneuve, la de La Duna, y por ahí salió un tema bien interesante que no sé si ya la viste, pero es una historia épica de ciencia ficción, y dentro de esta historia tienen un podercito que se llama la voz. Y pues con esta voz tienen que tener determinada entonación para poder controlar a las demás personas. Entiendo que no es el caso o la actividad o tal vez las intenciones que tú tienes con tu actividad musical, pero pues bueno, referente a esto me gustaría que nos platicaras un tanto qué es lo que tú buscas con la canción. Insisto, ya he visto pues, algunas entrevistas, pues, he seguido tu discografía desde hace tiempo y pues bueno, me gustaría que nos platicaras un tanto cuál es el bicho que nos pica para que hagamos canciones. Bueno, pues no estoy muy al tanto de la Duna, pero bueno, por lo que pude ver, tiene que algo de relación como muchas de las cuestiones que están ahora de actualidad con determinados acontecimientos mágicos de control, de transformación de las realidades. Las voces siempre tienen algo de posesión. A mí me interesa mucho cómo el proceso de encontrar una voz propia, por ejemplo, que tiene un artista como, bueno, en mi caso, un cantante, pero también un actor, etcétera. Entonces, bueno, lo que puedo buscar con el acto creativo, no lo sé, lo que me encuentro, que no, porque sí que tiene precisamente este punto de posesión y uno más o menos se orienta hacia dónde quiere ir, pero por el camino le llegan determinadas entidades, por así decir, que te acaban llevando a otros lugares. Uno busca en cierta manera mejorar su realidad y estar más en armonía con la realidad que le ha sido dada. Y por medio de determinados acercamientos a lo que uno desea y alejamientos a lo que uno desprecia, pues poco a poco va transformando esa realidad personal, y las canciones serían testigos de esos procesos de transformación para que terceras personas, si lo consideran oportuno y les sirve, pues puedan hacer algo similar. Pero es bien curioso, ¿no? Me quedo con una anécdota que platicabas en donde te presentabas a cantar tus canciones y con unos mineros y pues bueno, mucho caso no hacían,
pero llega un punto en el que tocas la de en el Pozo María Luisa y los mineros se ponen a cantar, ¿no? Dices que te depositan ahí algunos billetes de 5 euros en tus bolsillos y... Pero que es bien curioso, ¿no? Y la pregunta que me surge a partir de aquí es, bueno, en este sentido, ¿cómo a veces nos acercamos con aquellos públicos con los cuales tal vez nuestra biografía no termine de encajar con ellos, ¿no? Yo me pongo mucho a pensar tal vez en la actividad que intentamos hacer desde este podcast, ¿no? Que es intentar plantear temas interesantes, temas importantes que tienen pues, que ver con la realidad que nos atañe a todos, pero que muchas veces es difícil, ¿no? O es complicado hacer esta operación de intentar meter a la plática o de ser atractivos a ciertas personas que no tienen los mismos referentes que tú, ¿no? Que no... pues bueno, por las situaciones tal vez las preocupaciones son otras, ¿no? Pues no sé, me imagino tal vez a un obrero que pues por desgracia no pudo tener, no tuvo la fortuna o el acceso a ciertos referentes, pero bueno, eso tú cómo lo trabajas o qué tanto te interesa llegar a públicos diferentes. De hecho, esta anécdota, yo sí que canté la canción de Pozo María Luisa, que es una canción minera, que yo la conocí, bueno, directamente por mis abuelos, que la cantaban cuando moría un minero, especialmente. Es una canción que no se puede cantar de cualquier manera, pero bueno, yo consideré en el sitio que estaba que la tenía que cantar y era un local en Madrid en el que estábamos 2 amigos y el resto eran inmigrantes senegaleses. Que la distancia cultural era todavía mayor y fueron esos inmigrantes senegaleses que se dedicaban, los hombres sobre todo al tráfico de drogas y las mujeres a la prostitución, los que vinieron a meterme los billetes de 5 euros en los bolsillos de la camisa. Entonces, el acto de comunión ahí es mucho más complicado por el sesgo cultural, de clase e incluso racial, pero se puede dar. Y que se den esos tipos de comuniones, a mí es lo que más me llama la atención de la música popular, como las distintas músicas populares de poblaciones prácticamente inconexas en comunicarse y hay cierta capacidad para reconocer, en este caso, la nobleza y la valentía, que es de lo que trataba esta canción. Entonces, bueno, yo eso ya he visto que existe. Estoy tratando de generar obra nueva que tenga relación con esto, pero es muy difícil, porque aunque hay un revival de la canción popular que sí que la está viendo, yo creo que tanto en Hispanoamérica como por aquí, se hace de una manera, en muchos casos, frívola, en la que se transforma la tradición en costumbre. Y son cosas distintas, las costumbres y las tradiciones. Y, por ejemplo, en este caso, recuperar el tipo de nobleza, de valentía, de arrojo que tiene una canción como El Pozo María Luisa, es muy difícil porque ya no somos tan valientes en muchos casos como hace unos años, yo creo. Entonces hay que colocarse, hay que desarrollar esa valentía o hay que tener una capacidad de empatía muy grande con otras sociedades que sí que siguen siendo valientes. La española yo creo que desde luego que no. Y incluso esto tiene algo de mágico. Digo, si estás de acuerdo, Pablo, en que nos metamos por estos territorios. Pensando, bueno, o sea, el tono en el que partiste hace un momento, esta voz como una suerte de posesión, y en la medida en que creas obra, pues tu voz se coloca ahí de cierta manera como uno de estos entes espectrales que pueden llegar a poseer, que pueden marcarnos el camino. Me llamó un montón la atención esta cuestión en donde hay una brecha cultural, pero pasa algo en la canción, pasa algo en este conjuro que te permite conectar con otras personas en donde la situación, el contexto, el idioma, la cultura no aporta salidas, pero en la música como que ocurre un algo, una suerte de magia
Y pienso que a lo largo de tu producción como que se nota mucho esta inquietud sobre destruir la magia negra del sistema, ¿no? Cuando habla acerca de pastillas, de bombas, de puticlubs, de la pólvora, de la seda, de la locura, del turismo, de drogas, todo esto como suerte de hechizos baratos, suerte pues, sí, de magia negra, de encantos que nos mantienen como oprimidos. Pues, noto esta demanda, esta denuncia. Entonces, pues la pregunta que me gustaría traer por acá es, em, pues, ¿cuál sería esta magia, si es que la existe, que podría indicarnos caminos alternos para mejorar nuestra realidad? Bueno, pues ese es el quid de la cuestión y es a lo que dedico todos mis esfuerzos y estoy buscando en eso. La verdad que me alegro mucho de esta conversación porque sí, yo trato con las canciones, tratar de hacer encantamientos, que encantamiento viene de cantar, los encantamientos se hacían cantando, etimológicamente, Ujú. que puedan plantar cara a esa magia negra del sistema. Esa magia negra del sistema es bombardeada permanentemente, noche y día, por unos medios de comunicación que están monopolizados a nivel mundial y que no paran de repetirnos determinados conjuros de miedo que inmovilizan a las poblaciones mundiales y de esa forma las convierten en sumisas a cualquier tipo de cambio y de transformación social que quieran las élites. Eh, Vivimos en un sistema que yo creo que ya es enteramente religioso, en el que el capitalismo se ha convertido en una religión con todas las de la ley y en donde determinados análisis políticos, económicos y racionales se quedan cortos para tratar de desarticular la estructura de poder que tiene el sistema. Entonces, bueno, yo voy ahí buscando todo lo que aporte valor y que vaya en contra del miedo. Yo creo que es un buen punto de partida. Por eso digo en alguna canción también que recojo de tradiciones griegas y de determinados oráculos también de el amor es el premio de los temerarios. No hay amor sin valor y toda esta ideología del miedo, que supongo que en México será como en España, de todos los medios de comunicación 24 horas al día se dedican a meter miedo con determinadas crisis. Ahora crisis sanitaria, si no es una crisis ecológica, crisis de suministros, emergencia machista, de todo tipo. Todo eso tiene una parte de verdad, pero lo puedes abordar desde un lugar que no sea el terrorismo, que es a lo que se dedican. Entonces yo trato de encontrar dónde hay estos puntos de, de empatía y de virtuosismo, en cierta manera, para desarticular este conjuro del propio sistema. En eso estamos. No sé Y si me he que, explicado bien. no, sí, 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 sí. Y que es bien complicado, ¿no? Por ejemplo, hace poco, no sé qué tan enterado estés de las situaciones acá, pero hay una pues es gran preocupación, que es la del narcotráfico de este lado, ¿no? En donde, bueno, por ahí tenemos un episodio que habla sobre las autodefensas, que es de ciertas poblaciones en Tierra Caliente, aquí en México, que son en estados como en Michoacán, como en Guerrero, como en el norte, en donde pues, el narcotráfico se ha implantado de una forma terrible, ¿no? Pues pareciera que nosotros de este lado pues ya no le tenemos tanto miedo al Estado, ¿no? Ya ha ido evolucionando tanto en referencia pues, de hace algunos años, ¿no? En donde pues por acá había una liga, que era la Liga Comunista 23 de septiembre, donde terminaron cazándolos, ¿no? Pues también tenían pues, actividad paramilitar, pero pues, en esos momentos pareciera que a lo que más le tenemos miedos acá en México es al narcotráfico, ¿no? Que pues, te platico un poco, no tiene trata de blancas, no solamente es el Sí, sí. tráfico de drogas, sino que pues tienen a niños, tienen a mujeres, se dedican a cobrar para que no le pase nada a tu pequeño negocio. Si tienes una carnicería, una pollería por ahí, pues te cobran para que no te llegue a pasar nada aquí. No solamente eso, ¿no? Sino que también reclutan a jóvenes, reclutan a hombres, pues aunque no quieran meterse en este negocio. Pues allá en España más o menos cómo están
cómo están los humos, cómo está allá, a qué es a lo que le tienen miedo. Veo que tienen una bronquilla ahí tal vez con la migración, pues están en la Unión Europea, creo que también tienen ciertos miedos o cierto repelús a Rusia, pero más o menos allá cómo se sienten, digamos, ya pues, en la gente como uno, estos miedos. Sí. Hombre, aquí el principal, viendo un poco los medios de comunicación, es a todo el tema del COVID. Es el miedo principal. Lógicamente, el miedo tiene una parte razonable para garantizar la supervivencia individual y colectiva. Y hay situaciones como puede ser la del narco, que bueno, que implican un miedo razonable. El valiente tiene miedo, el temerario no. Y el temerario muchas veces acaba simplemente con su propia vida y no hace nada. El valiente es capaz de sobreponerse al miedo. En España estamos en una situación muy polarizada entre izquierda y derecha. La derecha tiene miedo a los inmigrantes, especialmente africanos y jóvenes, lo que se llama aquí MENAS, menores no acompañados, y la izquierda tiene miedo a los fachas, tiene miedo a la gente de extrema derecha, que en muchos casos se utiliza para no hablar del propio presente, se recurre mucho al franquismo, etcétera. Hay un miedo a Rusia también, al putinismo, que muchas veces se trata de confundir con esta extrema derecha prácticamente franquista, cuando ya me dirás tú lo que tiene que ver el franquismo con el putinismo. Y en general, bueno, hay yo creo que mucho miedo a muchas cosas distintas. Muchos amigos que van a México, que me han dicho 1000 veces, tienes que venir, te va a encantar y tal, una de las cosas que me resaltan es el poco miedo que hay para la situación, en muchos casos mucho más compleja que la que podríamos tener aquí, que hay mucha más vitalidad. Si es así, bueno, pues me alegro de que haya resistencias también a eso. Es que, vaya, me llama la atención esta perspectiva porque, pues vaya, entiendo que en México como que sí tenemos esta medio tradición, medio cultura de reírnos de la muerte, solo que es, a veces siento que rayamos en el asunto de, bueno, es que nos reímos porque si no sale la risa, entonces lo que sigue es ponernos a llorar ante el terror. Qué llamativo que sea esa la perspectiva desde fuera. Y, o sea, precisamente este era uno de los puntos que nos llamaba la atención, la cuestión de tender puentes a través de esta, como que cierta experiencia de extrañeza que provoca la extranjería. Wow, es súper iluminador. Una pregunta que se me ocurría, vaya. Esto parte de una anécdota que me ocurrió hace unos años y que me dejó como que con un signo de interrogación enorme. Em, les comparto. Esto pasó hace como unos 5 años. Estaba pues yo acá en internet, procrastinando y etcétera. Entonces recibí una solicitud de amistad vía Facebook de un perfil que se veía realista, pero pues acá en el sentido político del término. O sea, en este perfil solamente había imágenes de escudos, de emblemas, de exergos. Y al parecer, quien quiera que estuviera detrás de esto, como que predaba acerca de personas cuyo apellido era Villa con V o Villar y sus variaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, me agregó, supongo que me vio blanco, vio el apellido Villar y fue como de, ok, este sujeto como que es de mi población. Este perfil se titulaba pues precisamente Villa de Asturias y lo que me llamó la atención fue como esto, ¿no? De bueno, o sea, que me dejó con esta impresión medio ominosa, medio familiar de ¿por qué me está perfilando un perfil así? Entonces, bueno, la pregunta, justo partiendo sobre pues, el dominio empírico superficial que tengo al respecto, tendría que ver con cómo está por allá el ecosistema ideológico que da origen pues, a ciertos animales como Pablo un Destruction, pensando, no sé, particularmente en el primer disco, que pues se nota que es una apuesta bastante poco comercial. Más o menos, ¿cómo estaba el ecosistema ideológico por allá al momento en que se origina este animal con parachoques? Bueno, estaba empezando un poco eh,
lo que ahora ya es mucho más evidente, yo me puse Pablum Destruction porque me fui a vivir a Alemania y porque estaba contemplando un poco como la destrucción de algo que todavía no sabía muy bien qué era, pero sí que se percibía como cierta vejez sociológica, vejez ideológica. Me fui a Alemania y ante todo un poco la degradación emocional que en ciertas maneras ahí estaba, era bandera, sobre todo para las poblaciones nativas europeas que a la vez convivían con inmigrantes que mantenían un Islam en muchos casos muy rigorista y estaban ahí conviviendo las dos. Eso fue, al yo irme a Alemania, tener un desengaño amoroso también que tenía que ver con, bueno, con todo este rollo más o menos liberal, progresista de poliamores, de da lo mismo, un poco relativismo moral. Yo me volví a Asturias, yo creo que recogiendo algo también de los talibanes que ha habido por Berlín y tratando de hacer una recuperación también de lo que era la cultura asturiana, la cultura tradicional, porque yo veía que otras sociedades, como eran estas sociedades islámicas que iban ahí, tenían tradición, eso les hacía vivir de otra manera y no tener un mal de amores que yo creía como el que tenía yo. Entonces, ahí estábamos en pleno post-15M. El 15M, bueno, fue el movimiento aquí de la primavera, de las primaveras, como hubo primaveras árabes, el Occupy Wall Street, aquí teníamos el 15M, movimiento así de reivindicación de una democracia distinta, se llamaba democracia real ya, etcétera. Entonces había mucha esperanza dentro de los movimientos de izquierdas en que hubiera poder, en que fuera posible alguna transformación política. Se creó Podemos, en aquel momento había cierta esperanza, rápidamente se vio que la cosa está complicada y ahora hay un grado de desesperanza muy grande. Yo tengo como... hay un proceso desde Animal con Parachoques hasta Predación. Yo llamo Predación a ese disco porque ahí yo ya estaba percibiendo que esa sociedad un poco tradicional que estaba siendo degenerada ya estaba siendo completamente deglutida por una nueva forma de entender la realidad. Y desde ahí, desde 2017 hasta ahora, hemos vivido pues todo el asunto del COVID también, muchas transformaciones políticas que hacen que todas estas posiciones relativamente neotradicionalistas cada vez tengan más voz, cuando paralelamente, ideológicamente, cada vez las posiciones progresistas de izquierda van yendo más hacia lo globalista, lo transexual que está emparentado en cierta manera con lo transhumano y con cierta admiración al progreso tecnológico. Prácticamente hay una tecnolatría en esas posiciones. Entonces, bueno, ideológicamente ese es el caldo en el que yo me crié y me he ido desarrollando poco a poco. Me parece súper interesante que lo menciones de esa manera y justamente con esta conversación que estamos abriendo, estábamos hablando mucho acerca del miedo, de lo que los humanos le tememos, que básicamente es como lo diferente, lo que está por encima de nosotros, lo que nos puede llegar a rebasar. Y conforme a esto se me ocurría la pregunta de cómo abordas esta parte del miedo, no solamente en el tema político, sino en general, en tus canciones, en tu obra, cómo abordas esta parte sin, porque lo comentaba bien Alfredo, en México, por ejemplo, somos mucho de reírnos de la muerte, ¿no? Empezamos a rayar en esto de usar nuestros miedos como una barrera hasta cierto punto y quisiera saber si es igual de ese lado y si tú lo tomas de igual manera o lo abordas desde otra manera, porque a veces es un poco peligroso quizá hablar un poco de estos temas porque podemos caer en el ridículo o en el reírnos del miedo que podemos tener. No sé si tú lo abordes desde este punto o sea diferente. Bueno, es, vamos, una labor milimétrica poder acercarse al miedo
siempre uno tiene que acercarse al miedo propio, conocer el miedo propio y tratar de, pues eso, cuando algo da miedo, la única forma que deje de dar miedo es, pues como vosotros decíais, ser uno más fuerte que eso que le provoca el miedo, siempre y cuando sea posible, que muchas veces no lo es. El problema ahí mayor para mí en las posiciones así de humor negro, que yo trato de tener mucho, pero trato de tomarme en serio mis propias bromas. eh, es un humor negro muy particular, no sé muy bien cómo definirlo, porque con estas cosas de los humores tampoco son muy complicadas. Yo trato de no ser chabacano también para no resultar hiriente ante los miedos ajenos, pero es que a veces hay que herir esos miedos ajenos, porque, porque no queda otra, para que, bueno, pues tus personas queridas y uno mismo se fortalezca, y pueda salir adelante si no quedas paralizado por el miedo. Entonces, hay un equilibrio inestable, entre respetar el miedo ajeno, y faltar al respeto a una persona querida que tiene miedo, etcétera. Pero, pero bueno, yo creo que hay que respetar el miedo ajeno y aún así tratar de que ese miedo se pueda eliminar. Y uno solamente lo puede hacer si antes mata a sus propios dragones y es capaz de conocer a sus propios demonios, neutralizarlos y una vez neutralizado, tratar de solventarlos. Ya digo, es muy distinto cuando esos miedos tienen un fundamento que cuando esos miedos son, creados sobre todo a través de medios de comunicación. En, en un país como el mío, en el que realmente hay unos grados de paz social enormes, no tenemos, o sea, las tasas que tenemos de asesinatos, de violencia, son muy bajas, son de las más bajas del mundo. Los miedos sobre todo son creados desde los medios de comunicación para mantener el statu quo. A veces, bueno, el miedo siempre tiene un poco esa función, por lo que me decís vosotros y por lo que, me ha dicho otra gente también ahí, que, con el tema del narco. Bueno, el narco también utiliza el miedo para mantener su poder. Lo que pasa que, bueno, tienes más cerca las consecuencias de atreverte a cruzar esas fronteras, que puede ser, pues eso, raptos, asesinatos y todo tipo de consecuencias directas negativas. Entonces, bueno, resumiendo, hay que, yo creo que sí que hay que reírse un poco, pero sin perder la compasión, por así decir, por los miedos ajenos. Hay que bromear un poco en serio. Efectivamente, tomarse las bromas en serio. Ajá. Sí, esto que comento, o sea, también es una línea que he notado mucho en la manera en la que compones, como que esta especie de buscar una negociación con la muerte, ok, bueno, o sea, está este vacío, está esta cosa, pero pues ¿qué hacer al respecto? Y también, bueno, o sea, no sé si mi lectura sea pertinente, digo, si no, pues estás en todo el derecho de decirme, no has entendido nada fuera de aquí, este, Ajá. pero como que noto que hay por allí una relación bien interesante con la religión, particularmente con el catolicismo, que fue esta institución que se encargó como que de ofrecer la solución a los miedos y pues no sé, o sea, parece que de un tiempo a la fecha pues ya no está funcionando, como que ya falló también la magia que la religión aportaba. Y de cierta manera noto que, pues como que está esta relación un tanto ambivalente, o sea, a veces es denuncia, a veces es exigencia, a veces es como que fundición, ¿no? Medio hay que devenir herejes, pero es que devenir hereje también tiene que ver con alcanzar la paz de los justos, y los justos sigue siendo una noción con tamices algo católicos. Entonces, pues ya que nos planteaste este asunto de hay que tomarse en serio la broma para romper un poco al dragón, pero pues con esta distancia, con este cálculo bien específico de, pues, o sea, no se trata de despedazarlo, sino de mostrar que el dragón puede romperse. ¿Cuál sería el papel de la religión o de la postura hacia la religión que manejas, que percibes o que detectas desde este caldo de cultivo? Bueno, pues yo he tratado también con muchas canciones de entender algo
del proceso religioso y de la propia mística cristiana, sobre todo, de las distintas verdades psicológicas que se encierran dentro de los símbolos cristianos, que son muy poderosos. De esa forma también trato de entender mi región. El escudo de Asturias es la cruz del cristianismo con el alfa y el omega, porque aquí fue donde, bueno, mitológicamente, pero también históricamente se comenzó la reconquista contra el Islam dentro de la península ibérica. Estamos plagados. En mi pueblo hay 5 capillas y somos 53 habitantes. Wow. Entonces, claro, es un desmadre la cantidad de simbología. El escudo de mi pueblo es el rey Pelayo con su escudero, con la cruz de la victoria, que era la cruz contra los musulmanes, diciendo, adelante mi escudero, que mi caballo hay a pie, y cruzando un río con muy poca agua, y que pues, le está diciendo al escudero, bueno, pues que no tenga miedo, que siga adelante. Entonces, yo he tirado del cristianismo, entre otras cosas, además de porque realmente creo que tiene unas verdades antropológicas innegables, porque es lo que forma parte de mi cultura, de mi entorno. Estoy rodeado de esos símbolos y esos símbolos hablan al que quiera escuchar. Pero muchas veces la parte católica, clerical, mal entendida, puede llevar a reforzar el miedo, no a superar el miedo. Entonces, traté de hacerme un poco mi pequeño camino relativamente herético y simplemente, bueno, tratar de conversar con grandes periodos de silencio, de contemplación y de reflexión con estas imágenes, con estos lugares mentales sobre todo, y, y en muchos casos a través de las canciones, con la parte que tiene automático la canción, tratado de entrar en los símbolos, de manejar ese lenguaje simbólico, ese lenguaje premoderno en cierta manera, que es el lenguaje religioso, y a partir de ahí, yo, bueno, pues creo que tengo más cercanía, no sé si grado de comprensión, pero sí cercanía a esa forma de expresarse y te puedes acercar a otras religiones, te puedes acercar a otras filosofías también de otra manera y también de esa forma entiendes la gran componente religiosa que tienen las sociedades aparentemente laicas y que es casi imposible vivir sin religiones. Por eso, bueno, mi posición con lo religioso propiamente dicho es que prefiero un cura que tenga sotana a uno que no lo tenga, porque así sé de lo que me está hablando. Y, y lo religioso es un grado más concentrado, más cercano a lo terrenal de lo místico. Las místicas están muy relacionadas prácticamente todas, la mística judía con la mística cristiana, con la mística islámica, desde luego, con los sufís, etcétera. En España hay muchos. Bueno, restos de toda esa mística, porque por aquí pasaron todos. Y bueno, yo creo que el camino artístico, prácticamente como estamento social diferenciado, tiene mucho que ver con este camino místico. Entonces es casi inevitable acabar teniendo alguna referencia de este tipo. Es que, es que es bien, bien complicado, ¿no? Bueno, nosotros también pensándolo desde acá, que pues también tenemos un pasado pues católico cristiano y que llama mucho la atención la manera en la que pues, se ha encarnado desde este lado, ¿no? Desde este lado, tenemos el cristianismo, sí, pero también ha habido ciertas derivaciones más. También por ahí tenemos alguna conversación referente a la brujería o la santería, en donde se combina el cristianismo también tal vez con la religión yaruba desde Cuba y antes de esto desde África. Y pues desde acá nos tiene como súper enganchados. También por ahí tenemos un capítulo hablando sobre los orígenes teológicos de la izquierda y que pues justamente esta parte, ¿no? Creo que es lo rico rescatar estas verdades antropológicas que dices pues de justicia, ¿no? De respeto al prójimo, de respeto no solamente al cuerpo del otro, sino también por el trabajo que tiene la otra persona.
pero que es muy curioso, ¿no? Y partiendo de aquí me gustaría también hacerte otra pregunta referente a que pues muchas veces uno necesita posicionarse, necesita decir, desde aquí es desde donde estoy hablando, para que las canciones, el discurso tenga mayor impacto. ¿Cómo ven desde allá pues, el ámbito artístico, el ámbito autoral? Creo que tienen muchos referentes, pues cantautores, trabajadores de la canción muy ricos, como podría ser Nacho Vegas, como podría ser, no sé, me gusta mucho, ay, ¿cómo se llama? Ah, Corcovado también en ajá. México tiene bastante predicamento. Sí, de este lado también hay algunos cautautores. No sé si has escuchado a Negro, Axel Catalán. eh, ¿Tenemos otros ¿No? referentes más? Eh, te los recomiendo mucho. Creo que te van a gustar. También intentan rescatar algunos sonidos regionales. Pero, pues, de este lado también lo que predomina en la escena, pues son cantantes que tal vez la preocupación no es reivindicar, tal vez tienen otras preocupaciones. Desde allá más o menos cómo se vive esta onda de la autoría, porque, pues no sé, a mí en lo particular me gustan mucho tus canciones, insisto, me gusta mucho esta visión autoral, pero acá lo que más llega a sonar a veces son otras bandas que, híjole, ¿no? Tal vez les falta este posicionamiento, tal vez les falta hablar, sí, sí, hacer canciones de amor, pero pues no que la relación sea el fin, ¿no? Sino que pues, la relación entre dos amantes dé la oportunidad de hacer algo más, ¿no? De empezar a hacer comunidad, de empezar a trabajar la empatía, de empezar a trabajar pues meterte un tanto más en la piel del otro y a partir de aquí pues generar una empatía, una comunidad, un empoderamiento pues, que nos ayude a cambiar también la realidad, ¿no? Sí, bueno, es que hacer canciones de amor viene a ser lo mismo que decir que haces canciones, porque el amor es tan sumamente amplio. El amor va, como decía Giordano Bruno, bueno, pues el amor viene a ser la vinculación. Entonces el amor va desde una violación hasta un matrimonio bien avenido durante 50 años, hasta el amor al trabajo, el amor a la tierra, que puede ser bonito, por así decir, pero también puede ser tremendamente cruel. Ujú, Entonces, bueno, hay de todo. Ahora mismo en España llevamos unos 5 o 6 años, son tendencias y son polaridades que se va de un lado a otro, en el que eh, muy poca gente habla de política y la poca gente que habla de política replica la política del sistema. Vendrían a ser trovadores de corte o ujú, bufones de corte, siguiendo un poco las categorías clásicas. Yo percibo muy poco trovador libre que no vaya un poco siguiendo las líneas de la corte. Aquí hay un sistema aquí estamos por un lado regidos por el mercado, como en todas partes. Se han impuesto en los últimos años corrientes musicales con las que vosotros, por ejemplo, en Latinoamérica ya estáis mucho más familiarizados, como el reggaetón, como la bachata, etcétera. Ahora, pues a través de eso de C. Tangana, que está teniendo un éxito internacional, pero ya antes de otros, C. Tangana es la parte más comercial de todo eso, que ha eclipsado el resto de músicas, llevan unos 5 o 6 años así, ya parece que está decayendo un poco. Entonces, bueno, eso son cuestiones cíclicas, pendulares, a ver ahora cuando se vuelva a politizar, a hacer una canción más pausada, más reflexiva, ¿qué tono coge? Eh, no lo sé. En el caso, por ejemplo, pues de Nacho Vegas, que a mí me ha ayudado mucho y que es, pues eso, paisano, asturiano también, sí que progresivamente derivó a una canción política, pero abiertamente partidista, ujú. sobre todo con Resituación, de la que se ha ido poco a poco también alejando para que sea política, pero no partidista, y que ese yo creo que es un equilibrio interesante. Y ya veremos eso, por dónde van los tiros. A mí cada vez me interesa más no lo político, sino lo simbólico, religioso, psicológico, etcétera. Entonces, bueno, veremos cómo se organiza todo esto.
Me parece bastante interesante que lo menciones de esta manera. Y bueno, justamente con eso, ya que vamos por este rumbo de la música un tanto comercial y política, eh, acá en México normalmente lo que se hace para hablar de este tipo de temas, además de tener a autores que lo hablan, se hace mucho el acercamiento desde la música, los corridos, que son la música regional, un poco más comercial. Y ahí hay un pequeño problema porque se llega a idolatrar esta parte del narcotráfico. Entonces es algo que personalmente no me agrada, no comparto, porque creo que se está idolatrando, ¿no? A la parte que no está bien de este país al menos. Pero bueno, dentro de estos corridos, dentro de este género musical, también hay ciertos autores que llegan a hacer la crítica, ¿no? Por ahí, por esta parte. Entonces, bueno, mi pregunta va justo con respecto a esto. Mencionas que, por ejemplo, la parte de la música comercial, por ejemplo, Zetangana, es lo que está opacando a la música de autor o al canto político, por ejemplo. ¿Se podría hacer o has considerado, o al menos, bueno, se ha puesto sobre la mesa el que el canto político pudiera ser más comercial o más enfocado hacia allá? Yo lo veo, te digo, por la parte de aquí, que se hace esta crítica, pero desde esta parte. Incluso podría atreverme a decir que algunos autores de música muy comercial como el pop o reggaetón pudieran hacer este tipo de, de críticas. Y creo que es muy valioso y muy interesante, pero no sé, hay veces en las que es un poco complicado el acercamiento desde esta parte. Y quisiera saber bueno, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que es súper difícil hacer cualquier, ya no música política, sino cualquier acto político ahora, porque muy rápidamente se transforma en algo mercantil, que puede beneficiar en unos casos al narco, en otros casos a otro tipo de empresas que tienen una estructura más pacífica, pero que al final es una estructura pseudomafiosa de otro tipo. Es muy difícil por cómo funcionan los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera. Lo que a mí más me interesa de las canciones políticas clásicas es que son canciones hechas desde el sacrificio personal. Entonces tienen una carga espiritual, por así decir, muy grande, porque estás escuchando al sacrificado. El sacrificado viene de hacerse sagrado, de sacro y de facer. Entonces, eh, si no hay ese sacrificio, uno no llega a lo sagrado, por lo tanto, esa voz que se transmite de otra manera. Entonces, tratar de tener éxito comercial, por ejemplo, y a la vez eh, eh, hacer este tipo de canción es muy difícil porque rápidamente se cae no tanto en la política como en la politiquería, por decirlo de alguna manera, en la condescendencia, en el populismo, que tan de moda está la palabra. Entonces, es muy complicado. Eh, Muchas veces, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y canciones aparentemente comerciales, aparentemente livianas, son muy políticas. Yo creo que Zetangana en algunos casos alcanza eso. Tiene esa virtud. Yo lo respeto mucho como creador porque creo que consigue que calen algunas cosas. En cualquier caso, no es un revolucionario, no es un antisistema y eso está claro. Aún así, desde su posición más o menos liberal, consigue que trasciendan algunas cuestiones políticas. Desde posiciones más radicales, más antisistema, como en cierta manera es la mía, es muy difícil tener esa posición comercial. eh, es muy difícil, porque el propio pueblo está muy ligado ahora mismo a los grandes medios de comunicación y los grandes medios de comunicación rara vez permiten que discursos verdaderamente antisistema se popularicen.
lo tienen muy fácil. Hay censura en los medios clásicos, radio, televisión, cine, y en las redes sociales también por medio de algoritmos, etcétera. Entonces, siempre siempre queda en algo residual. Nuestros pensamientos y nuestros deseos están muy controlados ya, como para que salgan determinados versos libres, yo creo. Sí, justamente, es que eso es de lo que estaba pensando. Hace poco leí una entrevista en donde te preguntan acerca de el haber fantaseado con matar al presidente, por ejemplo, en donde pues eso estaría súper censuradísimo. Sin embargo, si tú lo pones en una novela o en un cuento, es hasta cierto punto permitido, ¿no? Y lo que mencionas, que si haces estas alusiones a algo muy radical o algo que incomode a la sociedad en general, tienden a silenciarte. Entonces, y quisiera preguntarte, ¿cómo manejas esta parte de poder tocar ciertos temas que probablemente no sean un poco sensibles sin que existiera la posibilidad de la censura o la posibilidad pues de silenciar esta voz o esto que estás intentando decir? Bueno, es muy estimulante creativamente la censura, que la hay cada vez más, y ya no una censura desde el poder, sino una censura desde los iguales, desde los vecinos. Yo siempre lo he tenido muy en cuenta y eso te obliga a sublimar y a no decir las cosas de manera frontal, que muchas veces también acabas cayendo en simplificaciones chabacanas. Entonces, yo creo que lo más importante de cualquier obra artística es lo que no se dice, no lo que se dice. Lo que no se dice es el espíritu que luego se encarna, por así decirlo, en lo que se dice. Es como en un teatro, lo que está detrás del escenario es lo que garantiza que haya algo que ocurra en el escenario. Aparecen los actores, aparecen los decorados, bueno, van cambiando cosas que tienes detrás. Entonces, para que la función continúe, uno tiene que tener algo detrás. Si lo sacas todo, se acaba. Entonces yo siempre trato de jugar con eso, con esto que ya dije antes, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Entonces, tratar de hacer juegos de contrarios y, y más o menos vas tirando, pero bueno, asumiendo que los temas que yo trato en general son temas, en muchos casos, bueno, que a día de hoy, tal y como estamos, son atractivos a través de lo virtual, yo creo, para una minoría. Yo tengo mucha confianza en la batalla cuerpo a cuerpo, cuando estoy en un bar, cuando estoy en cualquier lado, se cantan las canciones y yo sé que más o menos llega a todo el mundo, sea hombre, mujer, viejo, joven, africano o americano, o europeo, porque sí que creo que son canciones populares y que están destinadas a ese medio, que es el bar, el teatro, bueno, de determinados foros casi parroquiales, pero que esas leyes no operan igual a través de la comunicación, pues eso, mediática, a través de Internet, entonces ahí siempre quedan algo más pequeño. Y bueno, pues eso, lo que decía de que haya censura es un estímulo. Y está bien que para que saquemos las castañas del fuego para decir las cosas de la manera correcta. Yo creo que la censura, en cierta manera, dignifica al poeta, porque reconoce que el poeta tiene poder, por eso se le censura. Que también es bien valioso, ¿no? Entender la lógica de la censura. Como bien dices, en algún momento tal vez venía del Estado, ahora viene más de iguales, ahora viene más a partir de las redes sociales, pero que también te permite el entender esto, también te permite operar desde otros lados, ¿no? Y aquí me gustaría ahora sí adentrarme a la educación.
Tu canción de Ser Profesor me recuerda mucho a esta novela de Herman, que es la de El juego de Avalorios, ¿no? En donde este Master Rudy decide dejar su cargo político para ser profesor de primaria, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo aprecias esta noción de ser profesor, esta noción de, pues, de enseñarle a los más jóvenes, tal vez a no tropezar con los mismos errores que una vez alguno tuvo, o si bien cuando se tropiezan, darles la mano y orientarlos, ¿no? De tal vez va por aquí, tal vez va por allá. En ese sentido también no estar peleado con las redes sociales o con los nuevos avances tecnológicos, sino más bien ver de qué manera podemos uno utilizarlos para hacer diferentes cosas, ¿no? En tu caso tal vez con las canciones, en nuestro caso tal vez con los podcasts, ¿no? De proponer temas interesantes. ¿Tú cómo ves esta noción de ser profesor, pues, el enseñarle a los chavales, a los más jóvenes a tener las herramientas, ¿no? Para enfrentarnos a este mundo tan descarnado y tan aterrador por momentos? Bueno, es una lucha a veces todavía más idealista y más ambiciosa que la de ser trovador. Entonces, bueno, yo en la canción de Ser Profesor quería meter, fue una canción que hice cuando yo me decidí a hacerme profesor después de la gira de Predación, del cuarto disco que saqué. Veía el ambiente precisamente de censura, el ambiente político muy tordo. A mí ya me habían caído unas cuantas censuras por comentarios que había hecho en revistas y tal, que bueno, hasta la gente me escribían los concejales de cultura en los periódicos y me decían, pues ahora ya no vas a tocar en nuestra ciudad. Y efectivamente me cancelaban conciertos por cosas bueno, tuve uno con la oficialidad de la lengua asturiana, que simplemente dije, pa' mí un ye, lo dije en asturiano y ya se armó. Tuve algunas otras con cosas de ese tipo. Y dije yo, bueno, para poder seguir diciendo lo que me dé la gana, después de 8 años que yo pasé viviendo única y exclusivamente de ser músico, voy a tener que tener otra fuente de ingresos. Ese proceso también de muchas personas de concebir el profesorado como la salvación ante el derrumbe del mundo moderno, le ha pasado a muchos amigos míos, el A todos. underground y claro, el underground y la contracultura prácticamente se sostiene con fondos de profesores. Sí, en México es igual, por lo que veo, ¿no? Sí. Y Estamos ahí. cuando vengas lo vamos a reafirmar. Entonces, bueno, veía ahí como esa salvación y por un lado ese rollo, por un lado muy idealista y como todo idealismo, relativamente patético también, de vamos a meternos aquí. Entonces yo lo hice como trabajo de clase porque me habían pedido en el máster del profesorado, lo que te habilita en España para poder ser profesor, que era horrible porque estaba lleno de pseudopedagogías cientificistas que no tenían ninguna relación con la realidad, empresas privadas metidas ahí para sacar tajada, básicamente de empobrecer la educación de nuestros chavales. Me pidieron un trabajo en el que yo tenía que decir, así a modo de youtuber, mis razones para ser profesor. Entonces yo en vez de hacerles el vídeo, les hice la canción. Me pusieron un 6 solo, que ahí ponían un 9, un 10 a todo el mundo. Porque en la propia canción hay algo de crítica, hablo de las gamificaciones, como también la infantilización de la sociedad se consigue a través de la educación. Entonces, la educación es un arma muy poderosa para bien y para mal. Puedes convertir a una persona en estúpida de por vida o puedes hacer que realmente se enfrente y se eleve sobre su miserable condición. Yo los mejores profesores que he tenido han sido duros, pero a la vez han sido amorosos, un tipo de dureza que se hace desde el amor. Pasa un poco como con los familiares, pues los familiares de los que yo he aprendido han sido suaves y duros al mismo tiempo. Han sabido apretarme las tuercas que me tenían que apretar y a la vez echarme aceite donde me lo tenían que echar. Entonces, es un proceso muy bonito, eh, muy importante, pero en el que tampoco se tienen que caer en ciertos buenismos, en ciertos idealismos. Eh, hay que ponerse las pilas,
yo como pasé por los estudios de veterinaria, hay un refrán que siempre digo también, que es que cortando cojones se aprende a capar. Entonces hay que estimular a que cada uno, hay una parte de la educación que viene dada y hay otro que uno conoce por medio de la experiencia. Y es importante que todos nosotros vivamos para aprender sobre lo que es la vida, si no siempre vamos a andar tirando de referencias. Y, y bueno, pues eso, el profesor tiene una parte de profeta, una parte de mago, que es de artista escénico también, que es importante. Y como todo mago, pues bueno, pues eso, puede hacer magia negra o magia blanca. Puede servir al sistema o no. No, no sé si te pase, Pablo, que como que cuando te topas con la censura, como que hasta te sientes orgulloso. Es como de, entonces acabo de decir algo que sí te molestó, ¿verdad? Entonces sí estoy diciendo la verdad y tú te enojaste. Eh, Que, Bueno, yo que- me topo permanentemente con la censura y ahora me está empezando a gustar ya. Pero al principio era difícil porque ya no es tanto la censura desde los superiores, cuando me la empiezo a encontrar desde amigos, primero desde conocidos, luego desde amigos íntimos, después desde familiares. Eh, es un proceso que a veces es doloroso y de aislamiento bastante fuerte, porque con algunos temas, de algunos temas no se puede hablar, son tabús totales y absolutos. Y precisamente sobre esos tabús es sobre lo que yo tengo el deber de hablar, con respeto, con amor y demás, pero también con valentía para, bueno, para que caigan determinados mitos falsos que ensombrecen y que oscurecen la realidad de todo el mundo. Pero bueno, eso es el mito de la caverna. Ya se sabe que el que baja a la caverna otra vez le molen a palos. Y luego que uno también puede caer en la soberbia de creer que está bajando a la caverna después de haber salido y no tener ni puñetera idea. Entonces, bueno, a mí eso es lo que más me preocupa. Caer en cierta soberbia por mi parte y y no tener nada que aportar una vez que vuelves a bajar a la caverna. En ese caso está justificado que te tiren piedras y palos. Si no, no. Ahora ya le voy cogiendo un poco el gusto porque con determinados desarrollos políticos, ahora en Europa estamos a tope con lo del pasaporte COVID. Para poder entrar a tomarte un café tienes que tener el pasaporte COVID, ya no vale una vacuna, ya no valen dos, ya no valen tres, además a los 9 meses caduca, por lo tanto se va a perpetuar la necesidad de tener un pasaporte de vacunación para poder vivir en sociedad, tomar un café o tener un trabajo. A mí eso me parece una aberración total, que no está justificada por cuestiones científicas ni por cuestiones médicas y que forma parte de una maniobra política. Meterme en eso es meterme en camisas de 11 varas muy fuertes, pero mis opiniones se han transformado en convicciones, en este caso, entonces me tendré que meter. Bueno, pues ya, como ya esto te obliga, por eso la censura y la represión te obliga a saca lo mejor también de las personas. Yo tengo amigos ahora en Alemania que han perdido su trabajo por negarse a aplicar el certificado COVID ellos mismos y a pedirle a la gente su cartilla de vacunación para poder entrar. Bueno, pues yo creo que eso ennoblece a esas personas porque están sacrificándose una vez más, están perdiendo la posibilidad de vivir más a gusto, de ganar más dinero, de vivir en sociedad sin problemas, porque consideran que su moral, que sus ideales, que su forma de entender la realidad no puede pasar por determinadas acciones. Una vez que haces eso, tienes un empoderamiento enorme porque ya tienes mucho menos que perder. Uno siempre tiene algo que perder, pero cuando realmente valoras y dices tú, bueno, pues llegados a este punto me da igual, yo me voy a mantener en mis 13, te empoderas mucho y así que uno disfruta de la lucha, disfruta de la censura y puedes acabar como los antiguos cántabros, que eran unos de los pueblos en España cuando llegaron los romanos, que cuando los crucificaban los romanos, las leyendas cuentan que ellos cantaban y reían a carcajadas en la cruz mientras los crucificaban. Bueno, pues eso es un poco una metáfora de lo que puede ocurrir con determinadas apuestas que uno puede hacer en la vida y que no es peor muerte que otras muchas que hay. Así que bueno.
Me pongo un poco trágico, pero vamos. Por lo demás, estoy bien, ¿eh? O sea, me super acabas de levantar el ánimo porque pues precisamente hace no mucho me separaron de mi empleo de profesor de secundaria porque pues me rehusé a entrarle a la mala praxis que me estaba solicitando la directora, ¿no? O sea, quería que yo me pusiera a diagnosticar sin instrumentos, sin evaluación, a Claro. los alumnos que ahí encontraron problemáticos, y los encontraron problemáticos porque pues, su modelo pedagógico era aburrido, era arcaico, era poco atractivo para los morros, pero pues como que querían culpar al alumno y querían que yo fuera, como tengo el título de psicología, pues que fuera mi firma, mi historial, el que dijera, no, pues por supuesto que este niño tiene problemas de afección o de atención o no le presta atención en su casa, lo abandonó su padre, pues, invéntate la excusa que quieras. Y me rehusé a hacerlo, entonces pues me separaron de allí y pues han sido unos meses negros desde entonces, pero o sea, como que desde esta perspectiva de pues, oye, si me están separando es porque estoy en cierta manera como que colocando cierta improductividad que les molesta, pues es una lucha bastante digna, una lucha muy, muy parresiasta de colocar la vida en juego o, por luchar o por proponer la verdad con la que tienes. Pues ya me siento mejor. Y, ¿ves, Francisco? Por eso tengo que tratarte un poquito mal con los directores que te gustan. Por eso tengo que mostrarte cuando se portan machistas para que tú mejores, porque te quiero mucho, Fran. También, platícanos la historia cuando te negaron la beca por marxista, Alfredo. Por supuesto. Sí, sí no, esa es buena. Por lo que me cuentas, Pablo, tengo la hipótesis de que la manera, bueno, el lugar en donde te pidieron hacer el video suena como parte de la misma secta en donde estuve trabajando los últimos 3 años, pero pues como todavía no me dan mi título, todavía no voy a quemar esa nave, la quemo después, ¿no? Sí, porque necesito mi cédula. Pero bueno, la cosa es que lo que hacíamos allá es que para titularnos nos pedían hacer un proyecto de intervención social. Lo que yo hice con un colega fue un taller en donde le enseñábamos a los alumnos de... Aquí es nivel medio superior, no recuerdo cómo se le llama en España, pero digamos que es antes de entrar a la universidad. Bachillerato. Bachillerato, ajá. Entonces, bueno, eran alumnos de este nivel, les enseñábamos más bien como que los capacitábamos para que crearan una plataforma de comunicación, sea que quisieran utilizar YouTube, que quisieran armar un periódico, que quisieran utilizar TikTok. Pero nuestra intención era que lo hicieran con cierta noción crítica, con cierta conciencia de clase, si quieres llamarle así. Así que, además de enseñarles técnicas de locución, de cómo hablar ante el micrófono, cómo respirar, etcétera, también les enseñábamos a analizar notas periodísticas, a hacerse las preguntas de a quién le beneficia esto, para quién está escrito esto, por qué sería importante que este medio en particular esté presentando este hecho de esta manera, quiénes son sus lectores. En fin, se ponen muy chidas las sesiones. El problema que se encontraron en la escuela es que estos alumnos, pues que estaban pensando, de repente empezaron a criticar a otros profesores. Y los profes iban con la directora y le decían, es que no sé qué esté pasando, es que los alumnos que van a los talleres del sábado están siendo indoctrinados en marxismo. Así que, ajá, mandaron llamar a mi compañero, que era el titular allí, y le dijeron, mira, pues es que los profes están como que sacándose de onda porque los alumnos los están criticando, los están superando, y los profes dicen que ustedes les están como que metiendo ideas raras de la izquierda. Y una semana antes de eso yo había dirigido una sesión donde estuvimos tratando la dialéctica del amo y del sirviente de Hegel, ¿no? Entonces fue como de madres, ¿no? Ya nos encontraron, ya nos van a votar, pero pues X, ¿no? No trascendió hasta allí. Y luego, digamos que todo esto empezó por noviembre, por marzo nos enviaron una convocatoria para darnos unos fondos en caso de que estuviéramos trabajando con temas de educación y de tecnología. Pues ya, metemos nuestro proyecto, no ganamos, pero aproximadamente en septiembre nos envían una invitación para participar en una sesión del proyecto que sí ganó. Entonces yo pensé, ok, si ellos le ganaron a mi taller, posiblemente es un taller súper genial. Pero a la hora a la que me meto en la sesión de este proyecto ganador, prácticamente te decían cosas como, ¿quieres editar audio? Pues descarga Audacity y búscate un tutorial en YouTube. ¿Quieres editar video? Descárgate Filmora y busca un tutorial en YouTube.
Y así por el estilo, o sea, realmente no te enseñaban a hacer nada, solo te decían qué software podías utilizar y listo, ahí tienes tu taller de 7 sesiones. Entonces, como que eso me hizo caer muy en la cuenta de que me habían rechazado no porque la calidad técnica no estuviera al nivel, sino porque yo tenía un posicionamiento bastante claro, digo, al grado de que pues terminamos metiéndonos teniendo roces con algunos docentes allá, entonces fue como de, ok, o sea, no me diste la beca no porque no fuera bueno, sino pues, por ser marxista, ¿no? Así que, pues o sea, no me identifico como tal, pero pues cámara, ¿no? Me enorgullece que me hayan rechazado por tener un posicionamiento claro, o sea, prefiero tener este discurso claro antes pues que ser un lambiscón que está por ahí cazando el hueso, cazando el dinero. Pues sí, al final en eso consiste también matar al dragón, que es el miedo pues a quedarte sin trabajo y fastidiado. Bueno, en determinadas circunstancias merece la pena. Eso es lo que tiene que valorar uno y bueno, pues eso, lo de siempre, ser valiente sin ser temerario, estar en estos equilibrios en los que a veces, pues oye, si tú haces lo que tienes que hacer y si cae mal, pues cayó. Sobre todo cuando uno no tiene 4 chiquillos a su cargo y está Ujú. en época Ujú. de batallar, pues hay que batallar. Luego ya uno depende de esas circunstancias. Pero pudiendo dar guerra, está bien darla. Hay que entrarle. Igual, antes de meternos en uno de los últimos temas que teníamos planteados, no sé qué tantos planes tengas de venir a México en algún momento, porque te quería hacer una pregunta y solicitud de, pues, que me mandes un mensaje antes de que vengas para invitarte a mi boda y que puedas cantarnos algunas de tus canciones Joder. por ahí, porque tus canciones en algún momento fueron el soundtrack de toda mi vida universitaria y sería un entrañable honor que te tuviéramos por acá. Pero Madre bueno, mía, pues yo encantado de ir a México y encima tocar en una boda mexicana. Ya me estoy montando toda la película yo en la cabeza. y yo también, ¿eh? Pues tengo Em, muchísimas ganas, llevo tiempo Ujú. intentándolo. A ver si esta vez, porque bueno, saco disco el año que viene, a finales de febrero. Uf. Empiezo a sacar algún single en enero y ya estamos intentándolo. A mí ya casi me da igual de qué manera. Estábamos intentando, oye, que por lo menos me cubriera el billete para ir ahí con la gira, pero si no, bueno, ya daré algún golpe por aquí y se va hasta México y nos buscamos la vida por ahí como podamos. Pero tengo muchísimas ganas y es un asunto pendiente completamente. Así que a ver si con este disco lo conseguimos hacer. Ojalá que sí, pues también vamos a hacer lo ¿Cuándo, propio cuándo de, cuándo te casas tú? ¿Cuándo es la boda? pues cuando me digas, la verdad todavía estamos, Es que la boda va a ser contigo, es lo que no te han dicho. no, lo planteaba porque pues todavía estamos ahorrando un poquillo, ¿no? Para iniciar con la vida marital, pero pues si nos tenemos que adelantar, nos adelantamos y pues también desde este lado vamos a hacer lo propio. Como community manager de Pablo on Destruction aquí en México, pues Ah, para bueno, que joder, pueda genial. sonar un poquito más y pues con suerte se nos facilite esta enmienda. Pues Pero estupendo. bueno, Vamos a intentar que para el otoño del año que viene me deje caer por ahí, que sería muy buena fecha. Vamos a ver si se puede. la anoto ahí y pues empezamos a ahorrar para que se arme el business. Em, También estábamos platicando bueno, el día de ayer con Alfredo y veo que algunos bestias que tienes en tus canciones, en este enorme bestiario, tienen ciertas reminiscencias de Maldoror, ¿no? De los cantos de Maldoror, de este Isidore Ducase. Mm. Eh, en ese sentido, ¿cómo vas creando estas bestias, no? Porque son bestias, insisto, haciendo la conexión, pues son bestias que desollan, son bestias furiosas, son bestias, pues como los tiburones que buscan de alimentarse del carne, de los huesos, no solamente de la carne, ¿no? Sino también de fantasmas, de pues un bestiario muy oscuro, ¿no? Que creo que por eso termina teniendo tanta potencia, termina siendo
tan apabullante para el escucha, pues más o menos de qué manera los trabajas, cómo has llegado a estos y pues cómo lograste vencerlos en algún momento, ¿no? Bueno, pues no tengo ni la menor idea, pero puedo aventurarme a hablar sin tener la menor idea. Y diré que vosotros sabemos que sois psicólogos. Bueno, pues los excesos de energía libidinosa y agresiva, pues son los que luego se tratan de transformar por medio de distintos rituales en una especie de segunda naturaleza en forma de cultura, que es la que te permite aplacar estas energías vitales. Entonces, bueno, cuando a mí me da la tronera, que yo lo llamo, por eso muchas veces digo lo de viva el trueno, lo tengo cantado por ahí, siempre firmo cuando me piden firma con lo de viva el trueno. En la novelilla esta que hice, La bestia colmena, hablo bastante de eso. Pues trato de... este bestiario a mí me permite neutralizar, por así decir, estas fuerzas, estas energías vitales excesivas, tanto por la parte violenta como por la parte libidinosa, y, y entenderlas y poder convivir con ellas. Entonces, un poco esa es la metodología. Yo en las épocas de paz leo, tengo referencias, escucho música y simplemente estoy prevenido para que en el momento en el que llegue esta especie de posesión, eh, eh, pues eso se canalice en estas bestias. Yo creo que más que ninguna otra lectura, a mí me ha influido mucho, por un lado, el taekwondo como arte marcial para controlar la modulación de estas energías, que va de eso, y por otro lado, la veterinaria como medicina amoral que es para ver hasta qué punto la naturaleza es eso, es transformación de materia y energía por medio de sacrificios y de hierogamias y de uniones amatorias, sexuales y demás. Entonces, si la naturaleza compone la realidad así y yo soy parte de la naturaleza, pues yo trato de componer mi bestiario de la misma forma que hace esta naturaleza creadora. Está fuerte. Y mira, otra cosa que tenemos en común es, además de ser profesores, el camarada Ángel, él es biólogo y pues también sabe 2 o 3 cosas sobre los animales, pero pues bueno, más o menos nos van acabando los temas. No sé si los compañeros Alfredo, Ángel tengan alguna otra pregunta, eh, pues para aprovechar al invitadazo que tenemos por acá. Compañeros. Claro que sí. Justamente hablando de este bestiario y de estos referentes, hablas también mucho sobre la religión en tus canciones. Entonces, quisiera saber esta parte en donde tú hablas también acerca sobre quizá el repudio un poquillo a las instituciones, siendo que pues está muy institucionalizada la religión. Entonces, ¿cómo se aborda este tema desde el ser santo, pero sin ser parte de la doctrina? No sé si me explico. Sí, sí, bueno, el santo casi siempre, nunca es parte de la doctrina, se hace parte de la doctrina después de martirizado. Entonces, el sacrificado se sacrifica siempre por el bien de la comunidad. De eso habla mucho René Girard, que a mí me gusta mucho en el chivo expiatorio y en el sacrificio. Entonces, siempre es un individuo que se atreve a, bueno, que por alguna cuestión es peligroso porque puede tener un exceso de estas fuerzas libidinosas agresivas, porque puede ser anormal por alguna manera y acaba siendo sacrificado. Al sacrificarse se convierte en sacro, se convierte en santo, según el catolicismo también, y a partir de ahí es adorado. Pero por eso todos los santos son martirizados, casi todos. Pasan por un proceso de martirio previamente. Entonces, ese camino siempre es un camino personal, nunca es un camino institucional. Y yo respeto a las instituciones, incluso respeto a las instituciones que son durísimas con el pueblo,
porque obligan a que los santos sean todavía más santos. Entonces es una lógica particular, es como con la censura. Prefiero que haya una sociedad en la que hay una censura abierta y clara, porque te permite operar contra ella también con claridad y es como un combate justo, por así decir, a que aparentemente no haya censura y luego sí que la haya, porque es que siempre la hay. No hay sociedad sin censura, ninguna. Todas tienen un grado de censura más explícito que otro. Entonces, bueno, pues yo con las instituciones religiosas las respeto, sé todo lo bueno que hay, todo el esfuerzo que hay, todo el sacrificio que hay, pero también sé que mi estamento y mi rol implica retarlas en la medida de lo posible, que siempre va a ser un reto sobre todo personal para mí, porque yo no tengo la capacidad de retar a una institución como la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica, por ejemplo, yo soy absolutamente irrelevante, pero que yo la rete implica un viaje psicológico para mí que me va a llegar a llevar por determinados lugares. Yo no reto tanto a la Iglesia Católica como al capitalismo como sistema religioso. A eso sí, que es mi principal objeto de crítica y de reto artístico o estético, porque creo que es una religión tan constituida como puede ser el catolicismo o el islam. He dicho nuevamente. Pues no, nos dejas con muchas incógnitas, no sé, creo que tenemos ciertos posicionamientos muy similares, ciertos posicionamientos que me interesaba mucho platicar contigo, ¿no? Porque dentro de esta lógica pues, de lo políticamente correcto, de aquellas cosas, de cómo va evolucionando la sociedad y que pues, ciertas cosas ya no son tan aceptadas como otras, creo que pues, es muy interesante y sumamente necesaria una postura de este tipo, ¿no? De ser un tanto más puntuales, más detallados con las críticas que hacemos, pues para que no terminemos poniéndonos los grillitos nosotros mismos, ¿no? Para no terminar repitiendo los mismos errores que seguimos cometiendo como humanidad cíclicamente, como en espiral. Y pues nada, ¿no? O sea, me gustaría agradecerte muchísimo pues por abrirte un ratito en tu agenda para platicar con nosotros. Insisto, ¿no? Desde este lado se te tiene muchísima admiración, muchísimo cariño, tus canciones son maravillosas y pues esperemos que dentro de poco puedas pues platicar nuevamente con nosotros, pero de una manera presencial, creo que sería algo riquísimo. Y pues no sé si quieras agregar algo más, Pablo, no sé si quieras mandar un mensaje acá al público mexicano Nada, bueno, a vosotros por lo pronto que muchísimas gracias y que realmente pues ha sido una entrevista y una conversación más allá de la entrevista muy interesante y que agradezco mucho pues eso, que os interese mi trabajo y que lo comprendáis como lo comprendéis. Y nada, que seguimos charlando en tu boda tranquilamente de todos los temas que sean menester. Yo encantado. Amigos, por favor, despídanse. Ok, creí que Ángel iba a hablar. Ok, bueno, o sea, le recuerdo a toda la banda, a todos los radioescuchas, que nos pueden encontrar en todas las plataformas como Mugres Centauros. Que mira, acabo de caer en la cuenta, también el rollo de la animalidad nos atraviesa, todo el bestiario de Pablo y nosotros con esta figura de medio humano, medio bestia, y hasta ahorita caí en la cuenta, qué ceguera de mi parte. Bueno, entonces, bueno, estamos en todas las plataformas como Mugres Centauros y también les recordamos que tenemos el servicio de atención clínica, atención psicopedagógica. En Facebook nos pueden contactar en el perfil de Alternativas y Diferencias. Y si quieren seguirme a mí, soy XAlfDrums en X en todos lados. Pues muchísimas gracias, Pablo, por habernos abierto la conversación. Un gustazo nuevamente poder compartir contigo este espacio y abrir estas conversaciones que son bastante importantes y bastante valiosas. Entonces, pues muchísimas gracias y bueno, cualquier cosa que necesites, estamos aquí. Pues nos vemos pronto, amigos. A ver si consigo ese boleto para México pronto. Bienvenido. Vamos a poner muchísimo de nuestra parte y no sé si nos quieras dedicar un que viva el trueno.
para cerrar con esto Venga, y... voy a cantaros esta canción de Viva el Trueno, que dice así. Viva el trueno. Viva el trueno. Viva la gente tronera de los tíos del mío padre. Yo soy el más calavera. He dicho, otra vez. Tremenda voz, tremendo regalo que nos haces y insisto, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado y pues déjame confesarte, si no te has dado cuenta ya, que soy enorme fan de tu trayectoria. Yo te conocí por Nacho Vegas, pero pues bueno, terminé enamorándome también muchísimo de ti y pues espero, insisto, que no sea la única vez que platicamos y mil gracias por habernos hecho un hueco ahí en tu tarde. Un placer. Adiós, amigos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta siempre, muchas gracias. Chao, chao.